Bien, cerca de las 11 de la noche seguimos transitando en tiempo de debate en esta jornada de jueves del penúltimo día de la semana. El programa, como quiero comentarles, se emite en vivo desde los estudios de nuestro canal aquí en Belgrano 17 en el edificio Ópera. Le vamos a dar las buenas noches a Marcos Boni, secretario del Gremio de los Judiciales. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, saludo a toda la audiencia y como siempre me siento en casa acá porque muchas veces hemos participado del canal y bueno, alimentando un poco lo que es la política de la ciudad. Muchas y varias del comienzo de este programa, que llevamos por los 3 años, mirá cómo pasó el tiempo, ¿no? Ha pasado. Marcos, un momento bastante particular se vive en este momento en la política argentina y sobre todo rescatando las palabras del líder de la CGT, de Moyano, que lo acompañaba a su lado Piumato, ¿no? El líder a nivel nacional de los judiciales. ¿Se puede hablar de una ruptura? ¿Se puede hablar de un alejamiento? Y nosotros vemos ahí un alejamiento, es decir, hay una falta de diálogo. Lo que se plantea es una falta de diálogo. La CGT a partir de agosto del año pasado, que hubo una reunión con Moyano con Cristina, se habló de una reunión, de un pedido de una reunión, y a partir de agosto del año pasado no hubo más respuesta de nada. Bueno, previo a las elecciones, por supuesto. ¿Por qué ustedes, vamos a hablar en términos radiales, ¿no? ¿Por qué silencio de radio del gobierno? Es decir, no sabemos, es lo que dice Moyano, es decir, habría que preguntarle al gobierno. Nosotros queremos dialogar algunos temas que son fundamentales para los trabajadores, como, bueno, ya lo ha manifestado públicamente, el famoso impuesto a la ganancia, a los salarios y las asignaciones familiares, pero también hay un montón de temas pendientes que tienen los sindicatos, que es hablar de inflación, hablar de una inflación en seria, hablar de una canasta básica en seria, hablar de mínimo no imponible, es decir, a los topes de los mínimos no imponibles, pero también hablar del salario vital del mínimo vital y móvil, es decir, hay muchos trabajadores hoy que no cubren el mínimo vital y móvil. Eso es lo que hoy reclama la CGT, ¿no es cierto? La CGT reclama abrir el diálogo para subir los topes, porque la inflación que plantea el INDEC del 1,3 es irreal, es decir, esto estamos... uno si va, el que va al supermercado sabe, y es lo que dice Moyano, la inflación de los trabajadores es la del supermercado. El trabajador por lo general su consumo lo hace a nivel local, no compra dólares, ni invierte en la bolsa, lo gasta en comida, vestirse y esparcimiento. El trabajador común es más, hay muchos que no llegan a cubrir esas necesidades básicas, que estamos diciendo son necesidades básicas. Nosotros hemos apoyado y vamos a seguir apoyando siempre que el proceso sea, como decimos, siempre en el campo nacional y popular hay mucho para hacer, pero también hay muchas cosas que no se han desarrollado con la velocidad que nosotros pretendíamos como movimiento obrero, y hay muchas cosas pendientes. Un tema fundamental pendiente es la vivienda, el acceso a la vivienda. El diálogo durante la presencia de Kirchner, ¿no?, en vida era otro que con Cristina, ¿no? Y bueno, son actitudes personales, es decir, Kirchner tenía... ¿Kirchner pudo haber sido más diplomático que Cristina, tal vez? Kirchner, no sé si más diplomático, no, tenía otro tipo de diálogo, mucho más frontal. Él fue abogado de varios sindicatos antes de ser gobernador de su provincia, fue abogado de sindicatos y sabía muy bien cómo tratar un poco lo aguerrido de un sindicalista. Es decir, uno representa a la gente, no hay la voz de la gente es la que llevamos adelante nosotros los dirigentes. Es decir, yo tengo compañeros trabajadores que no llegan a fin de mes, Mariano, con un sueldo bueno en la justicia, con un sueldo a veces de 6.000 pesos, y tienen que pagar un alquiler de 2.500 o de 2.000 pesos, y tienen que pagar un colegio privado o semi-privado de los chicos, y tienen una canasta media básica que entre comida, vestido y alimento, comida, vestido, colegios, impuestos en general que tienen que pagar, no llegan a fin de mes. Entonces es preocupante que una persona que percibe 5 o 6.000 pesos no llegue a fin de mes. Imagínate esa persona que no llega a los 2.600 pesos que hoy dictamina el gobierno nacional como canasta básica alimentaria. Marco, ¿fue una advertencia la que le hizo Moyano a Cristina cuando dijo vamos a revisar el 2013?
Y yo creo que, es decir, ¿Puede nosotros, interpretarse como una advertencia? el movimiento obrero siempre ha apoyado políticamente a algún candidato. Nosotros venimos apoyando a este gobierno nacional y popular desde prácticamente los comienzos de Néstor Kirchner, porque en el 2003 el movimiento obrero, el MTA mejor dicho, apoyaba a Rodríguez Sá hasta que se abrazó con Menem, y después, bueno, muchas actitudes de Kirchner hizo que el movimiento obrero cambiara su pensamiento y su forma de ver, mucho de lo que hizo en derechos humanos, mucho de lo que hizo en enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, en ofrecer el pago de la deuda real, no la deuda externa que planteaba el Fondo Monetario. Consideramos que ha habido muchísimo, este gobierno ha avanzado en muchísimas cuestiones pendientes. Ahora, profundizar el modelo, como decimos un poco del movimiento obrero, realmente es acceso a la vivienda, acceso a los créditos, que los trabajadores tengan la posibilidad de progresar. Hay muchos trabajadores que acceden a un plan de un televisor, han cambiado sus electrodomésticos. Ahora, lo importante para un trabajador, ¿qué es? Es la vivienda. Lo más importante para un trabajador. No es cambiar el auto, ni la heladera, ni comprar el plasma. Es importante eso, pero más importante es acceder el núcleo de un trabajador, es acceder a la vivienda. Y cuando el trabajador accede a su vivienda y no paga alquiler, es como que le da paz y trabaja con el doble de ganas. Este gobierno, con todo el viento de cola, con toda la fuerza y el crecimiento que ha tenido, el desarrollo que ha tenido, no ha sabido invertir en vivienda. Es decir, y bueno, y sigue habiendo, como decimos siempre, el premio castigo. Esto que está viviendo hoy Scioli en la provincia de Buenos Aires, que también lo está viviendo el gobernador de Sota, porque nadie lo dice, nadie lo sale a ventilar, pero la provincia de Córdoba tiene grandes problemas económicos, producto de que la nación no gira los fondos que debe girar. Y bueno, y es una forma de apriete, sí, lamentablemente, hay que decirlo con todas las letras. El único que hoy ha tomado la voz cantante en esto es Hugo Moyano. Y es la voz de la oposición. Yo creo que no es la voz de la oposición, yo creo que Hugo Moyano manifiesta... Se lo veo a Moyano, por ejemplo, en un medio de comunicación que siempre, sí, porque por allí criticó, ¿no? Se lo he visto, bueno, se lo vio con Bonelli en Canal 13, anunciando el paro. Lo que pasa es que 678, Víctor Hugo Morales... te digo porque mi secretario general, Julio Piumato, era invitado número 1 a 678. Durante 2 años y medio formó parte, prácticamente decían falta que Piumato venga a firmar para el panel. Los mismos panelistas lo hacían chacarrillos o bromas. Y hoy Julio Piumato no lo convoca ningún medio oficialista. Es decir, nosotros pretendemos el debate desde adentro. Mariano, hemos estado golpeando puertas para la ley de medios, hemos estado en la plaza de Mayo y en las 2 plazas de los congresos cuando fue la protesta del campo. Y bueno, hemos participado de este gobierno. Es decir, yo no puedo decir que estoy fuera del gobierno nacional y popular. Al contrario, nosotros somos parte de este gobierno nacional y popular. Hay diferencias de opiniones. Se lo podría encuadrar entonces como una especie de desentendimiento, ¿no? Sí, desentendimiento, falta de diálogo. Yo no lo veo como una ruptura, yo creo que todavía no se ha llegado a una ruptura. Tampoco hay, como ¿Y dice... qué opina de que hay sectores que bregan por esa ruptura? Y bueno, siempre la derecha está agazapada buscando romper o irrumpir como quieren hacer con los mercados, como quieren, es decir, todo lo buscan potenciar y buscan hacer algo catastrófico, pero lamentablemente no es tal cual. Aparte, antes de la marcha de la semana pasada a la Plaza de Mayo fuimos muy claros, nadie quiere violencia, nadie quiere que pase lo que pasó en Paraguay. Es decir, nosotros no pretendemos golpe de Estado, pretendemos dialogar, resolver los conflictos que estamos pretendiendo resolver y seguir adelante. Si nadie más quiere que esto avance, Mariano, si todos somos ciudadanos argentinos, yo no creo que ni el de derecha, ni el de izquierda, ni el radical, ni el peronista, todos queremos que esto avance. Y el diálogo es una forma democrática de avanzar. Y no vemos que haya diálogo. Y es más, vemos que han pasado cosas graves. Lo dijo una vez, ¿no? El diálogo depende, creo que una frase que usó hace un par de meses, cuando ellos lo dispongan. El diálogo estará cuando ellos lo dispongan. Lo dijo así Moyano hace un par de meses. Sí, por supuesto. Es más, Moyano hasta hace una semana atrás dijo, si hace falta que yo me baje como candidato, me bajo, con tal que den el diálogo y se trate y se suban los mínimos no imponibles de ganancias. Es decir,
Mariano, uno no quiere romper, no quiere que esto sea un golpe de Estado, ni pretender, pero bueno, hay algunos personajes que por supuesto salen a declarar. Aníbal Fernández, por ejemplo, sale a decir que somos golpistas, que esto es un golpe de Estado, que hubo desabastecimiento de combustible YPF. Cualquier persona que va a cargar combustible YPF en Río Cuarto sabe que de los 7 días de la semana hay 3, 4 días que no hay combustible. Sí, esto pasa hace más de 10 meses, en Río Cuarto y la zona. Entonces, YPF viene con un desfasaje de combustible antes de que antes de reestatizarlo, cuando era privado. Es obvio que no lo van a normalizar de un día para el otro porque lo que se ha hecho es el traspaso formalmente. Hay un montón de planteos a hacer, pero no pueden decir que una ciudad se quedó sin gas porque ha habido un paro porque no es real. Lo de Guayminí fue un armado político, lo hacen hablar al intendente. Hay mucho apriete innecesario. Y hay mucho apriete cuando somos del mismo lugar, es decir, pertenecemos a la misma fuerza política. Si estamos encuadrados dentro del mismo Hay ámbito muchos que político. aprovecharon este desentendimiento, ¿no? Como te Por decía anteriormente, por supuesto, para generar ves, una incertidumbre en la sociedad, ¿no? Decir, bueno, nosotros, hoy a mí me dice una uno, ruptura ahora un generalizada. amigo mío me dice la semana pasada, che, bueno, vas a la marcha de la Pando. No, le digo, la Pando es un oportunista que tira un Twitter en el medio de una disputa política que hay entre el gobierno y la CGT. Ahora, hay que ser claro, la Pando no estuvo en Electo Moyano, ni tampoco estuvieron otros sectores. Es decir, si vos me decís hubo un acuerdo con Venegas, hay un acuerdo en lo sindical, hay un acuerdo en la parte gremial. Políticamente sabemos quién es Venegas y a qué sector pertenece, y sabemos Moyano a qué sector pertenece también. Es decir, Jerónimo Venegas trabaja con Duhalde, tiene otro perfil político, pero bueno, está dentro de la CGT. Es decir, la CGT, el secretario adjunto de la CGT hoy elegido, es radical, de origen radical, y está bien que lo sea. Es decir, acá se dirimen temas políticos sindicales, no políticos partidarios. Y bueno, se busca avanzar, se busca crecer, como todos queremos que este país crezca, queremos que, como decía la presidenta en los últimos discursos, viene diciendo, queremos darle valor agregado a la materia prima. Bueno, nosotros en Río Cuarto somos generadores de materia prima. Yo todavía no he visto ninguna macroindustria, ni he visto ninguna industria que salga a decir, bueno, vamos a salir a darle valor agregado a la producción de soja, de maíz, de sorgo. Yo no lo veo que pase. Es más, veo que cada vez los frigoríficos de la zona están faenando menos, veo que cada vez se suspende gente en algunos frigoríficos, veo que las industrias que han cerrado no volvieron a abrir. Es decir, en provincia de Buenos Aires no sé cuál será el panorama, pero yo lo veo acá a nivel local y el crecimiento que se ha dado es a nivel comercio por el movimiento que ha tenido la soja y el campo. Es decir, el resto no veo que haya una industrialización real. Y bueno, y eso también preocupa porque no hay un trabajo genuino. El comercio dura lo que dura la plata, el circulante es circulante. Ahora vos salís hace 3, 4 meses a la ciudad de Río Cuarto a caminarle y ves un montón de alquilo, porque muchos negocios han cerrado porque comercialmente no le está dando los números. Entonces es preocupante. Marcos, Es una señal económica. ¿Por qué crees qué es lo que le molestó a la presidenta? Nosotros creemos, es decir, el movimiento obrero siempre tuvo una política y una agenda que es la misma agenda que le estamos pidiendo hoy que revea la presidencia. ¿Exigencias tal vez? No, yo creo que ha habido, es decir, hay un tema un tema personal aparentemente, porque realmente en profundidad no lo conozco. Aparentemente lo que se comenta es que hay un tema personal y eso hace que hay una ruptura. Es decir, nos llama mucho la atención porque Máximo Kirchner en el velorio se apoyó muchísimo en Facundo Moyano, en Guado de Pedro. Es más, la Cámpora hoy tiene un diálogo fluido con Máximo. Facundo creo que se hablaba. No, la Cámpora no tiene un diálogo fluido, pero algunos actores de la Cámpora como Guado de Pedro, Mariano Recalde, son personas que tienen contacto diario. Vamos a recordar que uno de los hijos de Moyano integra el bloque en el Congreso de la Nación de Facundo Moyano, Cámara de Diputados o Senadores. De diputados. De Cámara de Diputados de la Nación. Y ha dicho que no, va a ser inamovible su condición. Sí, lo ha dicho Facundo. Lo dijo y lo sostuvo. Él tiene un compromiso político con la gente que lo votó.
para llegar a ser diputado nacional, es diputado nacional por Frente para la Victoria, y tiene relación, bueno, en la banca se sienta al lado de la banca que ocupaba Cristina Fernández de Kirchner cuando era diputada, la ocupa Guado de Pedro, y al lado se sienta Facundo Moyano. Están al lado la Cámpora y la Juventud Sindical. Es decir, hay diálogo con algunos sectores, hay diálogo. Lo que pasa aparentemente es la presidenta la que no quiere recibir al movimiento obrero, porque se le ha pedido por varias vías y no ha querido acceder. Hay ministros y hay diputados, como el caso de Fernández, que hay algunos personajes que están en decadencia política y salen a tirar el salvavidas queriéndolo hundir a Moyano. ¿Crees que están opinando en lugar de la presidenta? No, yo creo que algunos opinan para salvar sus ropas, y yo creo que, como dice Moyano, hay que mirar los archivos. Y nada mejor que ver un asalariado, un trabajador hoy de camionero, ver un trabajador judicial y ver lo que han crecido en los últimos años y ver cómo esos trabajadores defienden a sus dirigentes. Es decir, porque los defienden porque han crecido, porque han obtenido beneficios, porque han mejorado su calidad en el salario, producto también de políticas que llevó este gobierno adelante. Antes de la pausa, Marcos, te quiero hacer una pregunta que quede pendiente para el próximo bloque. ¿Hay un aprovechamiento de estos sectores gremiales para la división de la CGT? Me lo contesta en el próximo bloque, ¿puede ser? ¿Cómo no vale? Ya volvemos. Bien, seguimos transitando la noche de Tiempo de Debate, casi 11:15 de la noche. Marcos Boni, secretario de los judiciales, del gremio de los judiciales, es quien nos está acompañando en la jornada de hoy. Marcos, había quedado una pregunta pendiente en el bloque anterior. Esta situación que se da también donde otros gremios intentan arrebatarle a Moyano la conducción de la CGT. ¿No? Se vio con lo que Moyano hizo hoy en Ferro, si no me equivoco, y con lo que otros gremios intentan hacer en otra. Inclusive hay un pedido del Escano para que se vaya del edificio de la CGT también. Sí. ¿Esto fogonea una interna en la CGT? Mira, Mariano, después de lo que se vio hoy, que fue un congreso prolijo. Porque se ve una situación muy particular, ¿no? Hay quienes quieren que el gobierno haga agua aprovechando la situación, y hay sectores gremiales que aprovechan. Yo no sé si vos alguna vez has visto un congreso de la CGT con tanta transmisión televisiva como el de hoy. En primer lugar, fue transmitido por todos los canales, con los canales de televisión, menos la mayoría de los medios no oficialistas transmitieron casi en vivo, en directo, todo el Congreso. Creo que eso fue la señal de transparencia más grande que se dio. Es decir, la CGT, como no había hecho otros años anteriores, transparentó todas las elecciones, se hizo la acreditación, se enviaron las acreditaciones días pasados, participaron todos los que tenían que participar, y los que no participaron, las impugnaciones que se realizaban hoy en el Congreso, porque el Congreso es la autoridad máxima. Después la autoridad máxima es el Congreso, y el Congreso decidió hacer lugar o no hacer lugar a las impugnaciones. Decidieron más de 6.000 personas decir no a las impugnaciones. Entonces, hoy, que no son personas, son congresales que representan a miles de trabajadores. Es decir, hoy el Congreso dejó claro que el representante de los trabajadores del 2013 al 2016 se llama Hugo Antonio Moyano. Es decir, que el Escano aproveche esta movida sindical para salir adelante, o Cavalieri o Hueso Campo, que son personeros de los 90, que son personas que han vendido el país, a los trabajadores, porque Luis Fuerza Córdoba, que hoy fue a votarlo Moyano, que lo apoyó públicamente, Moyano, que movilizó a la plaza los otros días más de 60 colectivos desde Córdoba, Leiría y Suárez, de Luis Fuerza Córdoba, no coinciden con Lescano. Lescano privatizó
Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y todo lo que corresponde a Buenos Aires, privatizaron todos los servidores de luz. Algo que Córdoba lo resistió como lo han hecho y siguen siendo hoy los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba uno de los más emblemáticos trabajadores porque sostienen a una empresa del Estado, porque dicen que es mejor tener una empresa del Estado y no privatizada. El Lescano, no olvidemos que regaló con esos famosos contratos que le daban de salida laboral, le daban un premio, etcétera, etcétera, 20.000 puestos de trabajo. Es decir, hay que decirlo porque la historia lo condena. El Lescano puede salir a declarar lo que quiera. Moyano hoy tiene al lado algunos personajes que vienen de los 90, o algunos personajes como el Momo Venegas, que no coincide políticamente con Moyano, pero sí coinciden gremialmente en algunos reclamos en ir juntos. El Momo Venegas es la mano derecha de Duhalde. Él ha puesto a diputados y senadores y él mismo fue candidato de Duhalde. Ahora, en esta coyuntura política, es decir, no hay que mezclar lo que decimos sindical con político. Una cosa es el ámbito de la CGT propiamente dicho y lo que es el Consejo Directivo de la CGT, y otra cosa totalmente distinta es lo que cada uno políticamente haga como dirigente. Es decir, Moyano tiene una historia que viene del MTA, que es el movimiento Trabajador Argentino, que pelearon en contra de la dictadura militar y en contra del gobierno neoliberal de Menem, y las pruebas están, los hechos están. A Piumato, en la protesta de Aerolínea Argentina, le pegaron un tiro con una itaca sobre un testículo, que lo perdió, y estuvo internado más de 20 días. Estamos hablando en los años de la privatización. En la privatización, sí, él era ministro del Interior, Federico Storani, y fue el que dio la orden para que reprimieran y sacaran a la gente de Ezeiza. Y ahí, estamos hablando del año 99. Año 99. 99, sí. Y después en el 2001 también fuimos, digo, porque estábamos dentro del gremio judicial, al frente del Palacio de Tribunales de una golpiza feroz a empleados de tribunales haciendo una protesta. Es decir, en los 90 el MTA tomó las calles, el MTA protestaba en contra del Fondo Monetario Internacional. Hoy la coyuntura política hace que Moyano tenga algunos personajes al lado. Sí, por supuesto, pero bueno, también Cristina Fernández tiene algunos personajes de los 90 dentro de su gabinete, como es Aníbal Fernández, como ha sido Alberto Fernández, como han sido, bueno, algunos, el mismo ministro de Economía viene con una tendencia de derecha importante y políticamente del PRO, algunos personajes que el mismo ministro de Salud ha sido, bueno, uno de los, era ministro de Macri. Marcos, es decir, no quiere, uno políticamente no está mal que cambie, pero digo, Moyano ha sido bastante derecho en los reclamos y siempre del lado de los trabajadores. Si no, los mismos trabajadores se encargan de sacarlo a los dirigentes que lo sirven. Cavalieri dura, hace años que está en comercio, pero Cavalieri tiene una fuerte oposición, muy grande oposición en su sindicato, y las elecciones que tuvo este año pasado Cavalieri en su sindicato fueron muy peleadas y fueron impugnadas en la justicia y todavía se están dirimiendo la justicia. Entonces hay que hacer una lectura general de la política nacional. Marcos, y que dos gremios como es gremio como ESMATA y la UOM no formen parte de ese congreso, del congreso de Moyano. ¿Qué opinión te merece? Mira, no es que dos gremios, los dirigentes principales no formaron parte. Es decir, hoy hubo dirigentes de la UOM y de ESMATA que estuvieron presentes, que no son las cabezas, pero sí los delegados, porque estas elecciones convocaban a los delegados que representaban a 1.000 trabajadores. Es decir, por eso pierden los llamados gordos, la pulseada, porque se transparentó mucho más la elección, porque se llamó a una elección mucho más transparente, porque ahora no votaba un representante en nombre de tantos votos, sino que era una persona
Es decir, una persona votaba y lleva el voto de mil trabajadores. Nos han llegado preguntas de los televidentes. Marcos, ¿quiere compartirlas? ¿Quieres compartirlas? ¿Cómo no? Si podemos contestarla. Sí. Hoy se dijo que esta pelea entre Moyano con Cristina es un camino sin retorno. ¿Puede llegar a ser así? Nos dice el televidente. Puede llegar a ser. Nosotros, del movimiento obrero, lo dijo Moyano hoy en su discurso, lo volvió a reiterar Piumato hace un ratito en América 24. Yo hablé por teléfono con Piumato hace más de 1 hora y media y la voluntad política nuestra sería ir al diálogo. Y si no hay camino sin retorno, la voluntad es el diálogo político. No pensamos en volver a otra época. Es decir, sabemos que hay muchos agazapados esperando que esto explote. No queremos que eso pase y siempre vamos a buscar por el diálogo, por la política y bueno, alguna forma habrá para llegar a No es a tan que así esto... como tal vez algunos quieren hacerlo ver, ¿no? Como un No, camino sin por retorno. supuesto que hay a mucha gente que le interesa que esto explote. Como también lo ponen a Moyano como la voz opositora. Moyano no es voz opositora. Moyano dice algunas cosas de la realidad que muchos sectores de la sociedad ven que les atañe por lo que es Reflejados, lo que es la inflación, lo que es la suba de la escalada que ha tenido en algunos sectores. Es como que Moyano ha tocado la problemática del gobierno. Claro. Ha sido la voz que ha dicho que se tocó la Es decir, problemática. que lo diga alguien de la oposición, Patricia Bullrich, Alfonsín, pero no llama la ¿Y atención. por qué lo toman como opositor? Y Porque bueno, no está ocupando un verdadero lugar, legítimo lugar la oposición en este Bueno, momento. yo creo que ha sido... ¿Una carencia opositora? Es decir, ¿O la carencia opositora? No, yo creo que hay muchos políticos que todavía no han aprendido, no saben cómo llevar adelante un diálogo cuando lo saben resolver. Es decir, creo que el gran problema que tenemos nosotros es que todavía no hemos aprendido realmente a vivir en democracia, como no aprendemos a recibir la crítica. Es decir, es fácil cuando a uno lo halagan y lo palmean y le dicen está todo bien. Es difícil cuando uno le dice está todo mal. Esto pasarlo a nivel doméstico, no te vayas a otra esfera. Y si vos a nivel doméstico te dicen está todo bien y te palmean y vos te sentís bien y bueno, vos le das para adelante. Ahora, si todos los días te critican y dicen está todo mal, y bueno, es complicado seguir adelante. Digo, en el gobierno también pasa lo mismo. Uno ve que hay cosas que se hacen bien y brindamos por eso y lo celebramos y nos parece bárbaro. Reestatizar YPF, poner en funcionamiento empresas ferroviarias. Ahora, cuando uno ve lo que Ricardo Jaime o toda la investigación que lleva al transporte y dice, che, bueno, si iban a hacer tantos trenes, tantas cosas, ¿y la plata dónde está? Y bueno, ¿y los subsidios quién los recibe? Y cuando están tocando los intereses de los trabajadores, como son el impuesto a las ganancias, cuando están sacando le están sacando parte de un salario a un trabajador diciendo que es ganancia, cuando un salario no tiene ganancias. El trabajador trabaja para percibir un salario, lo que le excede al trabajador o se le queda es un ahorro, no es una ganancia. Y esto lo he hablado con algún economista, en términos económicos está mal expresado. Entonces, bueno, hay que rever el sistema impositivo argentino. Creemos que el 21% perjudica mucho más al que tiene menos que al que tiene más. Creemos que todavía no se ha ido por la renta financiera nacional, por la minería, por el petróleo. Es decir, seguimos apuntando a 2 o 3 sectores. Es decir, la soja ha sido mala palabra. Ahora la minería, saquen todo lo que quieren. Recursos no renovables, utilización del agua, problemas gravísimos de salud en las poblaciones cercanas a la minería y no los tocan a los mineros. Entonces, bueno, la Barrigol, etcétera, etcétera, hacen lo que quieren en Argentina. Y bueno, Moyano salió a decir, Piumato el otro día también dijo lo mismo, che, la minería, ¿cuándo la vamos a tocar? Es decir, son cosas que la tenemos que decir todo, es decir, nos tienen que preocupar realmente, como nos tiene que preocupar cuando a un gobernador no le pasan lo que le tienen que pasar. ¿Cómo no me va a preocupar? O a un intendente no le pasan lo que le tienen que pasar. Es decir, los recursos del Estado no son propiedad de una persona o de un gobernante, son del Estado. Los recursos los ponemos todos con nuestros impuestos y tienen que volver a los lugares a donde tienen que volver. Es decir, nosotros vemos que hay un parate en la economía producto de que muchas veces el Estado Nacional no reparte lo que tiene que repartir
para todas las provincias no es igual. Señor Boni, Moyano tiene gente al lado que estuvo y está con Menem y Duhalde. ¿Y de qué está hablando? No, dice el Bueno, un televidente. poco contesté recién que sí, hay gente que ha estado con Menem, pero Moyano siempre fue del MTA. Y estuvo en contra de Menem y en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Me gustaría preguntarle a Boni si le gustaría que Cristina sea candidata nuevamente en las próximas elecciones. Bueno, Cristina no puede ser candidata porque es su segundo periodo, tendrían que modificar la Constitución Nacional. Yo creo que Cristina es una buena presidenta, por más que tengamos diferencias hoy coyunturales con el movimiento obrero y con este diálogo. Se han hecho muchas cosas bien. Lo que me parece que por ahí falta es esa autocrítica de que no todo está tan bien y no todo es tanto para el aplauso, porque hay cosas realmente que preocupan, y la inflación es una de ellas, porque atañe directamente el bolsillo del trabajador. Es decir, la persona que percibe un salario y gana 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000 y va al supermercado y hoy el precio de la mercadería vale 10 y mañana vale 15, es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque no hay una estabilidad, no hay una continuidad financiera, y eso preocupa en la economía doméstica a todo el mundo. La situación económica de Río Cuarto es porque la gobernación local no hace nada por esta ciudad. No tiene nada que ver el gobierno nacional, nos dice el televidente. Bueno, algo de razón tienen. Nuestros políticos locales muchos años se han dedicado a hacer lobby en Buenos Aires para ellos y no para nuestra ciudad. Podríamos, qué sé yo, compararnos con Villa María y vemos lo que ha hecho Castelo por Villa María y lo que han hecho nuestros políticos por Río Cuarto. Celebro lo que dice el televidente, pero no pasa por una responsabilidad del movimiento obrero. Soy Eduardo Fuentes y quiero comentar que me parece perfecto que Cristina tenga oposición. No sirve un gobierno sin ella. Ahí está donde yo decía que no se confunde de que Moyano vino a tomar un lugar opositor. Sí, Moyano marca algunas falencias que tiene este gobierno que son muy evidentes. Pero bueno, no toma el rol de opositor. Los multimedios lo toman como opositor, pero Moyano dice verdades, una pérdida parcial de la realidad que le atañe a los trabajadores. Moyano dice hay inflación, le atañe al bolsillo del trabajador. Si el INDEC dice que hay un 16% de inflación, nosotros vamos a ir con inflación del supermercado. Bueno, el supermercado dice que hay un 30%, bueno, pedimos un 30%. Porque si no, el trabajador siempre a paritaria va atrás, nosotros vamos siempre detrás de lo que es la inflación real. Es decir, el INDEC, por supuesto, todo el mundo sabe que abarca cierta cantidad de productos y por ahí deja afuera algunos que no los contempla, y eso hace que los números sean distintos a los que sacamos. Pero que hay una realidad que hay menos circulante de dinero en la calle, que la gente llega mucho menos a fin de mes y se ve evidenciado. Es simplemente, uno tiene que consultar la cantidad de microcréditos y créditos que ha dado el banco, que ha otorgado el Banco Central el último año, y ahí ve la realidad de los trabajadores. Es decir, ve que la gente no está llegando con su salario, entonces tiene que meterse en un crédito para tomar oxígeno porque no llega a fin de mes. Entonces hay una realidad financiera que la tienen que leer, el gobernante la tiene que leer. Señor Boni, ¿usted apoya a Moyano y Piumato o al gobierno? Pregunta el televidente. ¿Me acercan los otros? Obviamente nosotros, es decir, yo soy parte del movimiento obrero, soy parte de la conducción del gremio de judiciales, y no es que apoyo a Moyano o al gobierno. La CGT ha pedido una agenda para dialogar con la Presidenta de la Nación y la Presidenta de la Nación no nos recibe. Cada uno saque sus conclusiones. Nosotros no somos oposición al gobierno. Moyano pactó con Clarín, por eso tiene el apoyo del Eje. ¿Usted lo sabe, señor Boni? ¿Es así? ¿Cómo se lo interpreta? No, es más, si el televidente que manda este mensaje vio la entrevista que tuvo Moyano con Bonelli el día que declara en el paro camionero, que había un economista que le da la razón y lo felicita a Moyano por hacer un análisis económico, cuando le vuelven a dar la palabra a Moyano, Moyano dice: le quiero aclarar al economista que no pienso como dice él, que no estoy de acuerdo con su pensamiento. Es decir, se diferencia totalmente. Y es más, no pacta con Clarín, sino que los medios oficialistas no lo llaman. Es decir, ojalá 678
nos llamar a debatir, ojalá, digo, Víctor Hugo Morales o Duro de Domar o alguno de los programas oficialistas nos llamen porque estamos a disponibilidad. Vos, Mariano, me llamaste a mí, somos kirchneristas de la primera hora y me llamaste a mí y yo que te dije, no voy a ir porque no, yo estoy acá. Nosotros queremos dialogar porque queremos mostrarle a cualquier ciudadano que todo pasa por el diálogo. No hay otra forma en la democracia que llevar adelante las cosas con el diálogo, con diferencias, con distintos bemoles, con distintas posturas, pero creemos que lo importante es ir al diálogo, lo importante es llevar adelante el diálogo y no desconocer que Moyano es el secretario general de la CGT, que representa a miles de trabajadores. Sí, habrá otros que, como pasa hoy, no que se quieren sentar en el consejo directivo, bueno, es problema de ellos, pero que hoy se vio representado el movimiento obrero en todo su esplendor. Lo mismo lo hizo la CTA, es decir, uno no puede discutir o decir quién representa o no. Bueno, eso lo dirá la justicia en su momento. Pero nosotros creemos que no podés desconocerlo Moyano como dirigente sindical, no podés desconocerlo como secretario general del CGT, y lo que sí se le critica al gobierno es que le han hecho una denuncia por obstruir la salida de combustible, que esto no pasó en ningún gobierno, ni en el de Alfonsín, ni en el de Menem, ni el de la Rúa, ni en plena crisis del 2001. ¿Quién sería el candidato ideal para usted? Aventurar un candidato a la distancia que tenemos para la presidencia me parece que es una irresponsabilidad. Me parece que lo que hizo Scioli me parece que es una irresponsabilidad. Yo creo que el gobernante tiene que gobernar y el que va a candidatearse lo tiene que hacer unos meses antes, que es lo que estipula la ley. Es decir, tirarse a candidato a qué. Es decir, por supuesto que uno del movimiento obrero, a mí me gustaría tener un Lula en Argentina, pero que sea de origen obrero, pero bueno, es relativo. Yo no estoy en total desacuerdo con las políticas adelante que lleva este gobierno nacional popular. Sí disiento con la falta de autocrítica, con el autobombo que hacen de algunas cuestiones. Y bueno, el resto me parece que aventurar un candidato a esta altura del partido me parece irresponsable de mi parte. Estoy de acuerdo con lo que usted dice con respecto al sueldo de los trabajadores. No tiene que tener impuestos, dice el televidente. Y otro dice, creo que todos los gremialistas lo único que les interesa es hacer negocio. Bueno, pasarle mi número al señor para Si hacer usted ha hecho negocio. No, yo creo que como todo, en esto hay gente que, bueno, que consume esta fantasía del negocio y de que los dirigentes están llenos de dinero. Yo los invito a pasar por tribunales de 7:30 a 1:30. Yo trabajo en tribunales federales, Sobremonte 972, trabajo ahí. No me pagan un sueldo por ser dirigente y hablo de mí, no puedo hablar de otro dirigente, pero el que quiere pasar y me ve en la calle, yo camino todos los días, no tengo custodia, no tengo seguridad, ando con mi familia libre, porque realmente... Tiene la vida de un trabajador, digamos. Claro, si me manejo como cualquier trabajador de la ciudad, camino a las calles tranquilamente porque gracias a Dios no tengo por qué dar explicación a nadie del sueldo que gano y cómo lo gasto. Marcos, quedó esta, que es bastante particular, pero se la vamos a dejar para que usted la analice también, o la vamos a leer al aire por una cuestión de criterio, ¿no? Pero bueno, usted después la lee y muchas más que han quedado allí pendientes que lo tienen los chicos. Gracias por venir, Marcos. Bueno, Mariano, muchas gracias por invitarme, siempre en casa, un gusto estar acá en el programa. Vamos a la última pausa, ya volvemos.